Luz y verdad, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre los números primos y los números compuestos. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es identificar cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. Te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué son los números primos? ¿Qué son los números compuestos? ¿Cuándo dos números son primos entre sí? ¿Sabes en qué consiste el teorema fundamental de la aritmética? Veamos algunos conceptos. Los números primos son aquellos números que solo tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. Veamos un ejemplo. Tenemos el número 2, el número 3, el número 5, todos ellos son números primos. El número 11, el número 13 y así sucesivamente. ¿Por qué el número 2 es un número primo? Porque tiene solo dos divisores, la unidad y el mismo número. Tenemos los divisores de 5, el 1 y el 5. También es número primo porque solamente tiene dos divisores, la unidad y el mismo número, que es el 5. Tenemos los divisores de 7, que es el número 1 y el 7. Entonces también cumple la condición de que todos los números primos tienen solo dos divisores, la unidad y el mismo número, en este caso el 7. Entonces todos ellos son números primos. Continuemos. Los números compuestos. ¿Qué son los números compuestos? Son todos aquellos números que tienen más de dos divisores. Veamos, tenemos el número 2, el número 6, el número 8, el número 9, el número 10, el 12, el 14 y así sucesivamente, números compuestos. Veamos, ¿el número 4 es un número compuesto? Sí, porque los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Tiene 3 divisores y la condición es: debe de tener más de dos divisores para considerarse un número compuesto. Veamos otro ejemplo. Divisores de 6, el 1, el 2, el 3 y el 6. Entonces, también el número 6 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene 4 divisores. Más de dos divisores, entonces son números compuestos. Veamos el siguiente ejemplo. El número 8. ¿Es número compuesto? Sí, porque tiene 1, 2, 3 y 4 divisores. ¿Qué son los números primos entre sí? Dos o más números son primos entre sí cuando tienen como único divisor común a la unidad. ¿Cómo es esto, profesor? Veamos el ejemplo. 5 y 6 son números primos entre sí. Sí, ¿por qué? Miren, los divisores de 5 es 1 y 5. Divisores de 6, 1, 2, 3 y 6. Ahora nos dice, cuando tiene como único divisor común a la unidad. El único divisor común, a ver, ¿qué números son comunes? ¿Qué divisores son comunes? Tenemos el 1 por este lado y el 1 por este lado. ¿Tenemos otro? ¿El 5 es común? No es común. Entonces, 5 y 6 sí son números primos entre sí. ¿Por qué? Porque tienen como único divisor común la unidad. Datos importantes que debemos recordar. El número 1 no es primo ni compuesto. ¿Por qué? Porque solo tiene un divisor, nada más. El número 2 es el único número primo que es par. Vamos a ver ahora el teorema fundamental de la aritmética. Todo número mayor que 1 se puede expresar como el producto de sus divisores primos diferentes, elevados cada uno de ellos a exponentes positivos. A esta representación se le denomina descomposición canónica del número. Este término es importante recordar, descomposición canónica de un número. Todo este concepto lo vamos a entender mejor con el siguiente ejemplo. Nos dice, expresa canónicamente el número 180. Canónicamente, recordemos este término, descomposición canónica de un número. Primero vamos a sacar el mínimo común múltiplo del número. 180 mitad, ¿tiene mitad? Sí. ¿Cuál es? 90. ¿90 tiene mitad? Sí, 45. ¿Y 45 tiene mitad? No, pero sí tiene tercia. Tercia de 45, 15. ¿15 tiene tercia? Sí, 5.
¿5 tiene tercia? No, pero sí tiene quinta. 1. Listo. Una vez que hemos sacado el mínimo común múltiplo, vamos a trabajar con estos números. ¿Cuántos números 2 hay? Entonces será 2 por 2. ¿Cuántos números 3? 2. Entonces será 3 por 3. ¿Cuántos números 5? 1. Listo. Hasta ahí, fácil o súper fácil. Súper fácil. ¿Qué hacemos ahora? Estos números, como es 2 veces el 2, ¿cómo lo podemos representar? Podría ser 2 al cuadrado. Este 3 se repite 2 veces, podríamos ponerlo como 3 al cuadrado. Y el 5 baja igual. Este es nuestro resultado. Así se expresa canónicamente el número 180. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Hasta ahí nada más. Esto no se resuelve. Hasta ahí es nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Expresa canónicamente el número 300. Sacamos el mínimo común múltiplo. Lo tenemos aquí. Mitad de 300, 150. Mitad de 150, 75. Tercia de 75, 25. Quinta de 25, 5. Y quinta de 5, 1. Listo. Ahora trabajamos con estos números. ¿Cuántos 2 hay? 2. Entonces multiplicaremos 2 por 2. ¿Cuántos 3? 1 nada más. Entonces multiplicamos por 3. ¿Cuántos 5? Por 5 y por 5. Esta multiplicación 2 por 2 también lo podemos poner 2 al cuadrado. Este 3 queda igual. 5 por 5 puede ser 5 al cuadrado. Esta es nuestra representación canónica del número 300. 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque según a este resultado vamos a trabajar los siguientes conceptos. Tenemos la cantidad de divisores de un número. Esto significa cantidad C de divisores, nada más, no te confundas. Nos dice, un método práctico para determinar la cantidad de divisores de un número es usar su descomposición canónica. Lo que estábamos hablando aquí, en la diapositiva anterior. Entonces, veamos un ejemplo. Primero vamos a determinar la cantidad de divisores del número 200. ¿Qué hacemos primero? Sacamos su representación canónica. Para esto tenemos que sacar su mínimo común múltiplo. Entonces, una vez que hemos sacado el mínimo común múltiplo, 200, mitad 100, mitad de 100, 50, mitad de 50, 25, quinta de 25, 5 y quinta de 5, 1. Una vez que hemos terminado, entonces trabajamos con estos números. ¿Cuántos 2 hay? 3, entonces podemos poner 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo. ¿Cuántos 5 hay? 2, entonces podemos poner 5 al cuadrado. Esta es nuestra representación canónica. ¿Qué hacemos ahora? Para poder determinar la cantidad de divisores de un número, vamos a trabajar con los exponentes. Mira, al exponente 3 le vamos a sumar 1, al exponente 2 le vamos a sumar 1, y esos resultados los vamos a multiplicar. Repito, trabajamos con los exponentes. 3 más 1 por 2 más 1. Ahora realizamos la operación. 3 más 1, 4. 2 más 1, 3. 4 por 3, 12. Esta viene a ser la cantidad de divisores del número 200. ¿Fácil o muy fácil? Súper fácil, ¿verdad? Continuemos. ¿Cómo sería la suma de divisores de un número? SD, suma de divisores. Para determinar la suma de todos los divisores de un número, el número va a ser igual a elevado a alfa por b elevado a beta por c elevado a teta, y así sucesivamente. Se utiliza el siguiente método práctico. Tenemos la base y el exponente, le sumamos 1 y a todo esto le restamos la unidad entre la base menos
1. Esto lo vamos a multiplicar por la siguiente base y exponente. Sería la base b elevado a beta más 1 menos 1 entre b, que es la misma base, menos 1. Y así sucesivamente cuantas bases y exponentes tengamos. Esto lo vamos a entender muchísimo mejor con el siguiente ejemplo. Tenemos, determina la suma de divisores del número 100. ¿Listo? ¿Qué hacemos primero? Representación canónica, no te olvides. Tenemos 100, su representación canónica sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Representación canónica. ¿Qué hacemos ahora? Trabajamos con la base y el exponente, base y exponente. Tenemos 2 al cuadrado, entonces va a ser igual a 2 elevado al cuadrado más 1. ¿Sí? Elevado al cuadrado más 1, aquí estamos. 2 elevado al cuadrado más 1 menos 1. Es por regla, estamos haciendo este de aquí. Menos 1. Dividido entre ¿cuánto? Entre la base menos 1. Entre 2 menos 1. Y eso lo multiplicamos por el siguiente, que es 5 elevado al cuadrado más 1 menos 1 entre 5 menos 1. ¿De acuerdo? Resolviendo las operaciones tenemos 2 a la 2 más 1 sería 2 al cubo menos 1. Abajo queda igual. 5 al cubo menos 1 entre 5 menos 1. Solo estamos resolviendo, nada más. 2 al cubo es 8 menos 1, 7. 2 menos 1, 1. Listo. Solo estamos resolviendo. Ahora, tenemos 5 al cubo, 125 menos 1, 124. 5 menos 1, 4. Resolviendo estas operaciones nos queda 217. Y es el resultado de la suma de divisores del número 100.